Buenos días, vamos a darle inicio a la clase de hoy sobre la comunicación científica y el informe de investigación. Vamos a trabajar la última unidad en investigación y allí, una vez que se termina de realizar el proyecto de investigación, en este caso nosotros realizamos un protocolo de tal manera de que ya tenemos prácticamente iniciada nuestro proyecto de investigación. Con el protocolo se le da inicio a la primera etapa de lo que incluye el proyecto de investigación. Pero una vez que se termina ese proceso de investigación, comenzamos entonces por darle la redacción a lo que es el proyecto de investigación o comunicar de manera científica cuáles fueron esos resultados que se dieron dentro de la investigación. Por eso vamos a comenzar por definir qué es una comunicación científica. La comunicación científica es uno de los últimos pasos, como les aclaré anteriormente, ya es la etapa final del proyecto de investigación y por eso este es uno de los últimos pasos de cualquier investigación científica y previo debate se comenzaron por lo que es la entrega del protocolo, luego se utilizaron lo que es la fundamentación teórica, la explicación de la teoría que va a llevar que va a avalar esa investigación y finalmente vamos a comunicar cuáles fueron esos resultados. Actualmente, la herramienta más avanzada que tenemos para comunicar esos resultados es el Internet. Recuerden que la tecnología es uno de las herramientas que nos ha facilitado la comunicación. En este caso, la comunicación científica va a permitir la tecnología, el Internet, va a permitir que esa comunicación sea efectiva y se pueda, diríamos, como que procesar a través de este medio. Por eso se dice que la comunicación científica es el medio por el cual se concreta de manera objetiva el conocimiento adquirido a través de una investigación formal. Es el medio de transmisión de los resultados obtenidos apoyados en el conocimiento previo, que se caracteriza por ser original, es decir, que cada investigador va a realizar su propia investigación de acuerdo con lo que ya se haya, diríamos que, propuesto en el protocolo de investigación. La comunicación científica es el sistema por el cual los científicos e investigadores van a distribuir y van a tratar de proyectar sus trabajos. Es un proceso de presentación y distribución de la información científica que se realizó sobre el proyecto de investigación, en ese caso. La comunicación científica podemos decir que es, además de eso, hay varios tipos de documentos por los cuales se presenta esa información o ese informe. Existen ciertos tipos de documentos que nos van a permitir procesar la información y entregarla. Recuerden que la parte escrita es lo que va a quedar de ese trabajo. Por lo tanto, debemos muchas veces realizar el escrito de tal manera de que podamos procesar esa información y darla a conocer a otros investigadores. Estos tipos de documentos pueden ser ensayos escritos. El ensayo por lo general es breve, en él se colocan y se interpretan ideas que están relacionadas con ese proyecto o con ese tema. El artículo científico es un escrito también que es breve, pero su publicación se encuentra en revistas especializadas. En muchas ocasiones los artículos científicos son síntesis de informes o tesis de gran envergadura. En paper, en ese preciso momento, los papers son artículos científicos que se escriben para poder y se documentan de tal manera que puedan ser publicados. Es un reporte final de una investigación dirigida a los expertos de la especialidad e interesados en los resultados.
es la exposición detallada del proceso teórico-metodológico que da cuenta de esa investigación. Igualmente, tenemos el proyecto de investigación, también es un documento científico. En él se señala claramente el objeto de estudio y los aspectos que se van a abordar, los pasos a seguir, los recursos con los cuales se cuenta. Recuerden que este proyecto de investigación debe estar documentado sobre materiales tanto escritos, igualmente por expertos, de tal manera que se documente la información. Recuerden que deben armar o estructurar una teoría relacionada con lo que se investiga. Por lo tanto, este tipo de documento es uno de los que se emplea para ser sometidos a valoración, a comprobación de esos resultados a través de sus hipótesis. Las tesis ya es un trabajo final que se realiza al finalizar un curso, al finalizar una carrera, es para obtener ya el grado o la especialización sobre determinada área de estudio. Una vez que ustedes terminan su carrera, deben presentar su trabajo especial de grado o su tesis relacionada directamente con su área de estudio. Fíjense acá, nos dice que la tesis es la investigación que se realiza en una carrera o grado sobre un tema específico relativo a su disciplina, con el propósito de explorarlo, plantear su tesis y presentar sus resultados en un trabajo documentado, fundamentado, que le permitirá la sustentación teórica. Este tipo de tesis se presenta de una manera oral y de la manera escrita, que es la tesis en sí. De manera oral, recuerden que es una comunicación donde se expone todo el trabajo de investigación que ha realizado ese estudiante en relación a su área de estudio. El editorial también es un documento científico que está relacionado prácticamente con lo que es una ideología, un medio y es una opinión colectiva. Consiste en un texto expositivo o argumentativo normalmente no firmado que explica, valora y juzga un hecho noticioso de especial importancia. Se trata de una opinión colectiva. Ustedes ven, por ejemplo, los periódicos locales como Crítica, Panorama, Últimas Noticias, son editoriales que donde exponen diferentes tipos de sucesos o hechos noticiosos. Igualmente, por ejemplo, se publican en este caso, de tal manera de que cualquiera de los usuarios pueda enterarse de ciertas noticias que pueden resultar, diríamos, sucesos que han ocurrido dentro del medio local o internacional. Los factores de la comunicación. Cuando nosotros hablamos de esta comunicación científica y de la elaboración de un informe de investigación, vamos a tomar en consideración lo que son los factores de la comunicación. En la teoría de la información, los elementos que intervienen en todo proceso de comunicación es la fuente, que es el emisor, que es el que va a emitir esa información, el código o señal a través del cual se va a emitir esa información, el mensaje, por supuesto, que es lo que se estructura, el canal, que es lo que se va a utilizar, el ruido y la redundancia ya depende de la circunstancia donde se realice esa exposición, la situación o el contexto o el receptor también se denomina destinatario. Recuerden que la comunicación, tanto oral como la escrita, tiene estos elementos que son fundamentales para que se dé esa comunicación sea efectiva. En este caso estoy utilizando con ustedes la PC, que me va a servir como medio de comunicación para transmitir el mensaje o para transmitir la información sobre la clase. Desde hace tiempo estamos utilizando este tipo de comunicación donde ustedes escuchan y son los oyentes de la información sobre la que estoy trabajando en este momento, que es una clase sobre la comunicación científica. Es evidente que podemos utilizar una serie de medios que nos van a permitir, que son los elementos
dentro de la comunicación que van a seguir siendo los responsables de que el mensaje pueda ser enviado hacia ustedes de una manera efectiva. Recuerden que acá tenemos que es la fuente, que es la información o contenido en bruto del mensaje, el emisor, que es la persona que va a recoger la información, que se va a documentar y es la que va a enviar el mensaje. El código va a ser el sistema de signos o reglas por el cual se va a enviar a transmitir la información. Recuerden que si tenemos un código diferente, si por ejemplo yo hablo español y ustedes hablan inglés, el código de información va a ser diferente, por lo tanto, ustedes no me van a entender a mí, tengo yo que igual utilizar el mismo idioma para que el mensaje pueda ser entendido. O ustedes entiendan o comprendan la información que se les quiere dar en este caso. El canal va a ser el medio físico a través del cual discurre el mensaje, el aire, por el que se transmiten las ondas de radio y el sonido, la televisión, y los nervios auditivos del oído, que son los que reciben la información y la procesan en el cerebro, para luego nosotros tener el aprendizaje de esa información. El mensaje es la información ya elaborada mediante un código transmitido por un emisor y recibido por el receptor. Y la señal es la intensidad de la transmisión una vez que sale del emisor, siempre es más intensa y menos modificada o distorsionada que la señal recibida. El contexto, recuerden que el contexto es el que nos va, el lingüístico, consiste en el mensajes anteriores y posteriores al enviado que hacen posible la comprensión completa de lo que es el marco de referencia en este caso y el universo del discurso y sus implicaciones, que son necesarias para que el mensaje sea interpretado correctamente. La situación puede ser extralingüística y consiste en el tiempo y en el espacio y el ambiente que rodea a la transmisión del mensaje en su marco espacio-temporal. En este caso, siempre la situación es la que nosotros, donde se desarrolla en este momento la situación es un aula virtual y nosotros estamos desarrollando la clase a través de este medio. Los factores que limitan la comunicación en este caso viene siendo el ruido. El ruido es un elemento físico, puede ser provocado porque la señal se debilite, porque tengamos interferencia, porque ustedes no tengan, por ejemplo, no tengan señal de internet y no puedan escuchar la información y la comprensión del mensaje. Por lo general, provoca una fuga o una pérdida de información y eso se combate o puede ser, diríamos, explicado a través de la redundancia. La redundancia viene siendo la cantidad de veces que vamos a repetir el mensaje. Si ustedes, por ejemplo, no entienden una información, yo puedo repetir nuevamente la clase o puedo aclarar dudas de tal manera de que ustedes tengan una respuesta inmediata ante la duda que se está formando o formulando en este caso. Y es lo que va a impedir que el mensaje no llegue con fidelidad al oyente en este caso. El destinatario, recuerden que ya es la persona que recibe, el receptor que recibe la información. Y el destinatario es el que descifra o decodifica el mensaje transmitido por el emisor. Vamos a hablar nuevamente del informe técnico científico. Un informe técnico científico es un reporte. Recuerden que una vez que se termina el proceso de investigación se debe llegar a resultados y a conclusiones. ¿Dónde vamos a enviar o dónde vamos a contextualizar ese informe? Ese informe lo vamos a contextualizar de una manera escrita. Recuerden que va a estar dada por una comunicación escrita. Un informe técnico científico es un reporte destinado a las organizaciones públicas o privadas, en este caso a la institución, donde se realiza el estudio o investigación.
En este caso, el informe debe ser accesible y debe estar adecuado al área de conocimiento que en ese momento se está trabajando. Es importante la comunicación científica porque siempre es importante que se emita ese resultado. La importancia de la comunicación científica y tecnológica se define como un proceso en el cual interviene un emisor y un receptor en un ambiente determinado, físico o virtual. En este caso tenemos un ambiente virtual a través del cual se logra la transmisión, el intercambio de ideas e información comprensible entre las partes. Y la comunicación oral y escrita es evidente que cuando se realiza el informe final de investigación debemos de tener una exposición oral o una defensa y un informe escrito. Por eso tenemos allí dos tipos de comunicación, la comunicación oral y la comunicación escrita, que prácticamente se van a dar a la par. No se puede dar un informe escrito sin una comunicación oral. Es como que hay una falta de explicación de lo que ustedes realizaron en ese informe. Por eso es evidente que necesitamos de ambas comunicaciones y de una exposición detallada sobre lo que se realizó en ese informe, qué fue lo que el alumno investigó y cuáles fueron sus resultados, de manera tal que quede el escrito, porque recuerden que la comunicación se da de ambas formas. Se hace una exposición donde se expone precisamente todo lo que contiene el informe escrito y se explica qué es lo que se hizo durante esa investigación y cuáles fueron los resultados obtenidos. Hemos dado por finalizada la clase sobre la comunicación científica. Esperamos que si tienen alguna duda, podamos intervenir. Vamos a dejar de compartir y darle paso a lo que es la ronda de preguntas. Igualmente vamos a dejar a terminar la grabación de tal manera de que podamos finalizar y dar paso a la ronda de preguntas. Muchas gracias por su atención y vamos a detener la grabación para poder dar paso a la ronda de preguntas.